Muy bien, hermanos, qué bueno. No sé si ustedes vieron en el grupo, en esta mañana vamos a estar hablando acerca de un tema que tal vez, y de un pasaje que es muy conocido. Y cualquier predicador les puede decir que a pesar de que es mucho más fácil compartir acerca de un pasaje que la gente conoce, a veces es muy desafiante, porque uno dice, ¿qué más se puede decir acerca de esto? Yo quisiera que nosotros no tengamos esta actitud cuando abramos, y les invito a que abran sus Biblias en Juan, en el capítulo 4, y que podamos leer dos versos que van a ser el punto de partida en aquello que vamos a estar considerando en esta mañana. Por favor, vayan a Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Les diría, ¿verdad? Busquen en sus Biblias, saquen sus Biblias, pero ahora es mucho más fácil, es simplemente denle clic en su pantalla y vayan ahí. La mayoría, los que tienen su Biblia de papel todavía, Señor les bendiga, ¿verdad? Todavía se mantienen, persisten, pero dice así, Juan 4, 23, 24. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias una vez más. Señor, tu pueblo viene delante de ti en esta mañana necesitado. Señor, venimos en humildad, Señor, habiendo recordado tu sacrificio en la cruz por nosotros, Señor. Señor, no hay palabras para agradecerte, no hay palabras para reconocerte, Señor, para poder darte gracias por lo que tú has hecho a nuestro favor. Señor, y es en esa actitud que venimos delante de ti, Señor, con un corazón necesitado, un corazón, Señor, que en esta mañana te pide que tu palabra, Señor, pueda ser recibida, que encuentre acogida en nuestras vidas. Señor, que nuestros oídos, nuestras mentes estén preparados, Señor, y que nuestro corazón sea buena tierra en esta mañana, que no haya distracciones, Señor, y que tú puedas ser escuchado, que tú puedas ser oído, mientras abrimos el libro, Señor, y te buscamos en tu palabra. Señor, haz estas cosas una vez más, Señor, te necesitamos, yo te necesito, Señor. Hazlo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hermanos, cuando pensamos en adoración, lo primero que viene a nuestras mentes es precisamente lo que hicimos al principio de este servicio. Nos reunimos, oramos, los músicos se disponen aquí, alguien se para aquí enfrente, dirige las canciones, todos juntos cantamos y de hecho sí adoramos a Dios cada domingo. Pero en esta mañana yo quisiera que, a la luz de uno de los encuentros más conocidos de Jesús mientras estuvo en su ministerio terrenal, mientras estuvo aquí junto a nosotros, ¿verdad?, existiendo en el tiempo, en el espacio, que nosotros podamos pedirle a Dios que nos dé un poquito más de profundidad, que podamos conocer más profundamente lo que es la naturaleza de la adoración, de qué se trata esta, si pudiéramos decir, actividad, partiendo, ¿verdad?, de lo que hicimos, esto que la Escritura y el verso que acabamos de leer dice que Dios busca gente que hagan, que adoren, y que a la vez, ¿verdad?, cuando consideremos este pasaje, que Dios nos ayude a poder responder a esto mismo que Él quiso dejar para nosotros aquí, a través del escritor bíblico, para que usted y yo hoy podamos vivir y, ¿verdad?, ver como una realidad esto que Dios quiere que nosotros entendamos. Y es que, y les voy a hacer una pequeña historia, es que comenzamos teniendo que entender que la adoración, lo que adoramos, es lo que le da forma
a nuestra vida, a la vida de cualquiera, de todo el mundo, no solamente de ti y de mí. Todos los hombres son adoradores. Y cuenta un escritor llamado James Michener en un libro que se llama La Fuente, cuenta la historia de un hombre llamado Urbal, que era un granjero que vivía alrededor del año 2200 antes de Cristo. O sea, muy atrás. Y dice que este granjero, ¿verdad?, adoraba a dos dioses. Uno de la muerte, el dios de la muerte, y el otro era una diosa de la fertilidad. Esos dos eran sus dioses. Un día los sacerdotes del templo le dicen a Urbal que lleve a su hijo al templo para sacrificarlo si quiere buenas cosechas. Un granjero. Los sacerdotes le dicen, ¿tú quieres tener cosechas buenas? Toma a tu hijo y tráelo para sacrificarlo en el fuego. Urbal obedece y el día señalado arrastra a su mujer y a su hijo hasta el lugar de la ejecución religiosa o ritual del niño mediante el fuego para sacrificarlo al dios de la muerte. Tras el sacrificio del chico de Urbal y de varios otros más, los sacerdotes entonces anuncian que uno de los padres pasará la próxima semana en el templo con una nueva prostituta del templo que acababan de reclutar. La esposa de Urbal se queda estupefacta al notar en su rostro un deseo más intenso del que ella nunca había visto en la cara de su esposo. Él estaba ahí diciendo, que sea yo. Y se sobrecoge al verlo a él lanzarse ansiosamente hacia adelante cuando escucha que llaman su nombre. Los sacerdotes dijeron, Urbal, ven, que eres tú. Terminada la ceremonia, sale del templo con la cabeza absolutamente perpleja, nublada, diciéndose a sí mismo, si Urbal hubiera tenido dioses diferentes, hubiera sido un hombre diferente. Esta es la relevancia y el peso de la adoración en la vida de una persona. Esto probablemente es una historia ficticia, pero nos ilustra muy bien la profundidad y la importancia de lo que es la adoración. Y si nosotros entonces, ¿verdad?, pretendemos entender lo que sucedió o lo que llevó a este pasaje que leímos, tenemos que comenzar por el principio y debemos irnos a los versos iniciales de este pasaje, de este capítulo 4. Y les voy a dar un poquito del contexto. Aquí nosotros encontramos a Jesús, que acababa de enterarse que los fariseos estaban diciendo que él reclutaba y bautizaba más discípulos que Juan. Jesús estaba en Jerusalén. Y como ustedes han leído en otros evangelios, cuando sucedían esas cosas, Jesús decía, todavía no ha llegado mi hora. Estoy llamando mucho la atención, si pudiéramos decir. Y casi siempre se daban esas circunstancias que Jesús salía de nuevo y se iba a otro lugar. ¿Es así o no es así? Sí, lo han visto en la Escritura. Esta es una de estas ocasiones. Y dice que Jesús salió, si ven en el verso 1 del capítulo 4, dice así: por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, dice que salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Dijo, vamos a regresar a la base de operaciones. Pero esta vez hizo algo inesperado. Y esto es lo que nos lleva a el contexto de nuestro pasaje. Dice el verso 4, y él tenía que pasar por Samaria. ¿Quiénes eran estos samaritanos que habitaban esta región que se llamaba Samaria? ¿Verdad? Porque Jesús, y si leemos un poquito más adelante, antes de llegar a esa parte, dice en el verso
4, ¿verdad? Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada, verso 5. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Jesús llega por el camino que generalmente los judíos nunca tomaban para trasladarse desde Jerusalén hasta Samaria. Generalmente daban una vuelta más larga, se iban por otro lado, porque buscaban evitar algo, y lo vamos a ver ahora. Pero Jesús se va por Samaria, llega al pozo de Jacob, este pozo era muy famoso, y allí, cansado del camino, se sienta junto al pozo, bajo el calor del día, era el mediodía, y sucede algo, verso 7, y dice, una mujer de Samaria vino a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús se encuentra con esta mujer, la famosa mujer samaritana. Por eso digo, este es uno de los pasajes o de los encuentros más conocidos de Jesús. Jesús y la mujer samaritana. Hemos visto dramas, hemos visto películas, se ha predicado mucho de esto. Y este es, así como el encuentro de Jesús con Nicodemo en el capítulo anterior, para mí es uno de los encuentros más hermosos, profundos, significativos que Jesús tuvo en su ministerio terrenal. Pero ¿quiénes eran estos samaritanos? Los samaritanos eran los descendientes del remanente del reino judío del norte. Y aquí, ¿verdad?, nos vamos un poco a la historia del pueblo de Israel. El reino de Israel después de Salomón se divide en dos, uno al norte, otro al sur, y después de una invasión de Siria, que se llevaron a todos los nobles, los hombres, los líderes, los asirios llevaron gente de su propio pueblo y los asentaron en el territorio que habían conquistado y arrasado, ¿verdad? Pero habían dejado gente allí también, o sea, quedaron algunos del reino del norte, de los israelitas. Pero esta gente se había mezclado y se habían casado entre ellos con los extranjeros, y esto sucedió cerca del año 729 antes de Cristo. Esto había afectado de tal forma la idiosincrasia de este pueblo, ¿verdad?, de esta nación, de este grupo de gente, que ellos habían desechado lo que era el orden del culto que habían conocido tradicional y habían establecido un lugar de adoración en el monte Gerizim. Dijeron, no, nadie va a Jerusalén al templo, nosotros vamos a tener nuestro propio lugar de adoración. Pusieron un lugar alto en un monte, desecharon toda la ley, con excepción de los 5 libros que Moisés escribió. Su Biblia era muy pequeña, incompleta. Simplemente reconocían la autoridad del Pentateuco. ¿Ok? Solamente reconocían la autoridad del Pentateuco. Esa era su Biblia y ese era su conocimiento de Dios. Y entonces, desde ese momento, se levantó una rivalidad y una hostilidad entre los judíos y los samaritanos acerca de quién tenía la razón, quién era que tenía la verdad, y había un antagonismo, una pugna entre ellos. Esas eran gente que no se podían ni siquiera juntar, no se podían ver, se odiaban. En esta situación, en esta animosidad es que Jesús llega y camina y entra de frente. Él va, no le pone reparo, no se pregunta qué va a pasar. Cuando los samaritanos me vean, se vestían diferente. O sea, un samaritano podía reconocer a un judío por su forma de vestir y viceversa. Entonces no es como que fueron encubiertos, que nadie se daba cuenta que eran
eran espías, no, era evidente que ellos no eran de ahí. A esto Jesús entra, pero Jesús camina, se sienta y le pide a esta mujer que le dé de beber. Y aquí nosotros entonces vemos la respuesta de esta mujer en el verso 10. La mujer del pozo se sorprende de que Jesús le hable y le dice: ¿cómo es que tú, un judío, me pides de beber a mí, una mujer de Samaria? Ella sabía muy bien. No se supone que estemos hablando, no se supone que tú me hables. Y Jesús, en lugar de responderle directamente, le señala y le muestra un motivo aún más asombroso por el cual ella debería asombrarse. Y yo quiero que ustedes lean conmigo la respuesta de Jesús en el verso 10. Dice así: Jesús le respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Jesús aquí le dice que lo realmente sorprendente no es que ella le pidiera agua a él, que se atreviera a hablarle a una mujer samaritana, sino que ella no le pidiera de beber a él en ese momento. Piensen en esto. Jesús habla de esa agua que él puede darle y le llama agua viva y se refiere a ella como el don de Dios. Pero esta mujer simplemente no entiende. Su situación personal, pero aún mucho más su trasfondo, no le permiten ver lo que estaba delante de sus ojos en ese momento. ¿Quién estaba delante de ella en ese momento? No podía entender aquello que Jesús le estaba explicando. Al menos aún no podía hacerlo. Y esto lo podemos ver por lo que ella le dice después. Y esto nos muestra su situación, su condición. Esta mujer estaba esclavizada. Su espíritu estaba muerto. Era samaritana. Y aún más, vamos a ver algo más acerca de su vida un poco más adelante. Y ella todavía, después de que él le dice, entiende menos. No entiende cómo este judío le puede estar hablando. Y ahora él me dice a mí que lo sorprendente es que yo, que sí tengo una vasija, no le pida a él que me dé de beber. Y ella le responde en el verso 11. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y sus ganados? Y ella le está diciendo: yo no puedo creer que tú tengas un agua mejor que el agua de este pozo. Este pozo, hace cientos de años, le fue dado, Jacob se lo dio a sus hijos, y bebió él, bebió su familia, sus ganados. ¿Cómo es esto que tú, sin tener un cubo para sacar el agua, puedes darme un agua mejor que esta? Ella simplemente no entendía. Pero Jesús sigue diciéndole, sigue hablando con ella. Y le dice que lo sorprendente no es solo que él pueda darle agua sin tener un cubo con que sacarla, sino que le dice que el agua que él puede darle quita la sed para siempre. Jesús entonces sube todavía mucho más su nivel de asombro y de perplejidad cuando le dice, en el verso 13 y 14, le responde: todo el que beba, vean conmigo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna.
Bueno, yo me imagino a esta mujer haciendo esto mismo que yo estoy haciendo. Porque Jesús no baja la intensidad, la sube. Y le dice, ¿qué? ¿Tú me estás hablando de esta agua? El que beba del agua que yo le daré, y no tengo cubeta, no hay cubo, no tendrá sed jamás. Y no solamente va a tener saciedad para él mismo, sino que de él brotará una fuente que salpique, que brote y salte para vida eterna y que va a afectar también a todos los que están a su alrededor. O sea, ¡wow! ¿Qué quería decir Jesús al hablar de esta agua? Esto es una pregunta que tú y yo debemos hacernos. ¿De qué está hablando Jesús? Tal vez Jesús está hablando, y esta es una de las primeras posibilidades, acerca de sus palabras, de sus enseñanzas, ¿verdad que sí? Proverbios 13:14, no tienen que buscarlo, se los voy a leer, dice, la enseñanza del sabio es fuente de vida. Aquí está la expresión, es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Puede ser que Jesús esté hablando de sus palabras, ¿verdad? Lo que estaba diciendo es que la sabiduría que él podía dar, su mensaje, sus palabras, satisfacen la sed del alma y pueden tornar y volver a una persona en una fuente. Esto, ¿verdad? Tiene sentido. Pero hay un pasaje en el mismo Evangelio de Juan, y les voy a pedir que vayan conmigo allí, ahora sí, que es más cercano y que establece un paralelo más preciso con este verso del capítulo 4, el verso 14. Vayan a Juan capítulo 7 y lean conmigo, por favor, el verso 37 al 39. Dice así: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. ¿No suena exactamente igual que lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana? ¿Sí o no? Lean un poquito más adelante en el siguiente verso, verso 39. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. ¡Wow! Jesús está hablando acerca del Espíritu Santo. Los dos pasajes hablan de beber y de brotar y de fluir. Son pasajes paralelos. Y claramente se ve que Jesús está hablando del Espíritu Santo. Entonces podemos decir que esta agua viva es la presencia del Espíritu Santo en tu vida y en la mía, que nos quita la sed agobiante y sofocante en nuestra alma y que nos convierte entonces en una persona que rebosa de vida, una vida tal que es capaz aún de tocar a los demás, a aquellos que nos rodean. Pero yo les propongo algo. Yo estoy convencido que ambas respuestas son correctas. No tenemos que escoger para aplicar esta verdad, para identificar esta agua de vida. No tenemos que decir o es la palabra o es el Espíritu. ¿Por qué? Porque Jesús mismo nunca separaba la obra de la palabra de la obra del Espíritu. Donde está el Espíritu de Dios, la palabra de Dios está siendo proclamada, la verdad de Dios está siendo anunciada. Así que la obra del Espíritu y la obra de la palabra de Dios siempre van juntas. Véanlo en Juan 14, verso 26. Jesús dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre,
Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahí están juntos el Espíritu y las palabras de Jesús. El agua viva que salta para vida eterna es la revelación gloriosa del Evangelio, la palabra de Cristo, junto al poder suficiente, glorioso del Espíritu Santo. Esta es el agua viva que Jesús está ofreciéndole a esta mujer samaritana. Y esta mujer, pensemos en esta mujer, ¿verdad? Cuando vemos un pasaje tenemos que preguntarnos quiénes están allí, quiénes son. Ya hemos visto que esta mujer era samaritana, sabemos su trasfondo, que fue a buscar agua al mediodía. Muchos comentaristas bíblicos dicen, wow, qué raro, esto es algo muy extraño que al mediodía, con el calor del sol, esta mujer haya decidido ir a buscar agua, y hablan de cómo probablemente ella se sentía avergonzada, no quería juntarse con las demás mujeres que iban o temprano en la mañana o más tarde en la tarde, y que probablemente Jesús estaba completamente solo con ella allí, porque nadie más era loco como para ir en el calor del desierto a buscar agua a esa hora. ¿Quién era esta mujer? Vamos a ver un poco más adelante que esta mujer llegó allí cargada, avergonzada, en ruinas. Esa era su condición. Iba cargando pesadamente con su pecado. Pero a esta mujer es que vemos a Jesús ofreciéndole agua viva. Y yo no sé si para ustedes esto es alentador, pero para mí lo es. ¿Cuántas veces no me siento seco, necesitado, aún insensible a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios me está llamando, a buscarle, a tener comunión con Él? Cuando veo esto, digo, bueno, todavía hay esperanza. Y esto mientras estábamos cantando en la cena del Señor, me apretaba el corazón, cómo esta mujer, que más adelante vemos que Jesús le dice, óyeme, tú has tenido 5 maridos, ustedes lo saben, yo no tengo, no hay ustedes no están oyendo esta historia por primera vez, 5 maridos has tenido. O sea, esta mujer era lo que usted y yo pudiéramos conocer en nuestro medio como una mujer bandida, ¿verdad que sí? Una levente, una vagabunda. Y esto nos da risa, pero a esta mujer Jesús fue intencionalmente y se sentó con ella. Y tuvo la paciencia y el cuidado de conducirla amorosamente y responder todas sus preguntas. Y es posible que pensando en una mujer como esta hoy que tú conoces, tú puedas verla con desprecio y menosprecio y decir, qué asco me da. Yo no sé, puede ser que esa sea tu situación. Para mí y puedo ser muy franco y honesto, cada vez que veo a estos hombres del movimiento urbano que solamente piensan en dinero y en las fachas y en las mujeres que están hechas, y para mí eso me revuelve el estómago y me dice, wow, qué asco. O puede ser el homosexual o el transgénero que es tan sin sentido que te hace reaccionar con rechazo. Pero Jesús no está haciendo esto. Señor, perdónanos, perdóname, Señor. Esa no es la actitud de Jesús, eso no fue lo que Él hizo contigo, lo que Él hizo conmigo. Y yo tengo que verme aquí en esto que está sucediendo también.
Esta mujer estaba necesitada, sedienta, y Jesús le ofrece lo que verdaderamente ella necesita y lo que desesperadamente ella estaba necesitando. Jesús la mira con misericordia y le ofrece agua viva. Tal vez tú estás aquí así como esta mujer, sediento, que tú dices, Dios, esto a mí no me dice nada, no encaja. Puede ser que seas joven, que hayas estado viniendo a la iglesia toda tu vida, desde que tengas memoria, pero tú no puedes decir, Jesús me dio ya el agua que quitó mi sed y me cambió. Y así como Jesús en aquel tiempo se acercó a esta mujer y le ofreció agua de vida, así hoy Jesús te la ofrece a ti. Si estás sediento, como leímos en el pasaje de Juan, Jesús te dice, ven a las aguas, ven a mí y bebe. Hoy Jesús te está ofreciendo agua viva. Pero esta mujer no entendía, seguía sin entender. Es increíble, tú pudieras decir, wow, increíble, todavía. En el verso 15 la mujer le responde, Jesús le dice, el agua que te doy es un agua viva que te va a quitar la sed y que va a saltar de dentro de ti, va a ser una fuente de dentro de ti que va a saciar la sed aún de los que están a tu alrededor. Y en el verso 15 le dice, ella, Señor, le dijo la mujer, dame esa agua. Ella está comenzando a reconocer, pero todavía no ha llegado, para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Sigue pensando en lo terrenal, en lo exterior. Todavía no ha llegado a entender. Y pareciera ser, y pudiéramos llegar a la conclusión, como que el suyo era un caso sin remedio. ¡Wow! Todavía, y en serio, no lo puede entender. Pareciera que esta mujer es un caso sin remedio. Sus ojos estaban puestos en lo terrenal, pero Jesús no se rinde tan fácilmente. Él no se rinde. Wow, o sea, y como que una cosa lleva a la otra y uno dice, y va a seguir. En serio, no, todavía no puedes entender. Jesús está decidido de hacer de ella, y esto sí, es la primera vez que se lo digo, una verdadera adoradora. Jesús está allí para eso. Y yo no sé si igual que ustedes he cometido muchas veces el error de pensar que eso que Jesús dice en los versos que leímos al principio no tienen nada que ver con esta mujer. Que fue en ese contexto que llegó la palabra, pero estos versos tienen que ver absolutamente todo. Tienen que ver todo con ella. Jesús está allí para hacer de ella una verdadera adoradora de Dios en espíritu y en verdad. Y esto, o sea, nosotros no somos como Jesús, deberíamos serlo. Yo te voy a pedir que pienses ahora, ¿cuánta gente de tu vida tú has ya asignado en la columna de los casos perdidos? Que ya tú has dicho en tu corazón, no, ya, lo tengo que soltar, está bueno, no puede ser. Puede ser un amigo, puede ser tu padre, tu mamá, o aún uno de tus hijos. Que el Señor nos ayude a que nosotros no nos rindamos, que no declaremos apresuradamente a alguno como un caso perdido. Jesús no hizo esto con esta mujer. Que Dios nos libre de tener en poco
el poder de esta agua de vida a la que Jesús se está refiriendo allí, para salvar, para saciar la sed de aquellos que están muertos de sed. Entonces Jesús no se queda así, no se rinde. Jesús prosigue y va mucho más profundo. Y le dice algo que yo estoy seguro que fue algo que sacudió a esta mujer. Verso 16 le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Y me imagino a esta mujer encogiéndose al oír esto. Se puso pequeñita, avergonzada. ¿Por qué Jesús hace esto? Es la pregunta. Y hay una frase que alguien dijo alguna vez y dijo: el camino más corto hacia el corazón es a través de una herida abierta. No hay otra. Yo tengo un pequeñín, mi esposa me dijo, no le tocó a ella, ni a Liam tampoco. Ellos hoy me dijeron en la mañana, no nos pongas de ejemplo. No, Liam me dijo que sí, que a él sí, que tenía permiso de ponerlo de ejemplo. Pero yo tengo un pequeñito que no está aquí, que si algún día usted va a la playa con nosotros, a la piscina, usted va a ver que él tiene una señal en el pecho, como si fuera un signo de exclamación. Yo le digo que ese es su emblema de superhéroe. Pero a Adam, cuando él tenía 4 meses, le hicieron una operación de corazón abierto. Su corazón no funcionaba como debía funcionar y la única manera de poderlo arreglar era abriendo. Y Jesús está haciendo esto mismo con la mujer. Jesús no se queda en la superficie, no se dice, bueno, ya no entiende, no, sino que toca el punto más sensible, más personal, más profundo de esta mujer que estaba allí delante de él. Porque él sabe muy bien, y escuchen esto bien, Jesús sabe muy bien que cuando hay pecado oculto en el corazón, el reflejo natural y automático es escondernos y huir. No queremos ser expuestos. Jesús mismo dijo cuando hablaba con Nicodemo en el capítulo 3, verso 20, porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Porque el pecado es como la lepra. ¿Qué hace la lepra? Contamina y desensibiliza. Una gente se puede estar despedazando vivo y ni siquiera darse cuenta. Los casos más horribles de lepra que yo he podido escuchar, y ojalá que esto no le vaya a arruinar el almuerzo después de hoy, es de gente que se le ha caído la nariz, las orejas se le caen y ellos ni siquiera lo sienten. Y el pecado oculto hace esto mismo, desensibiliza, y Jesús se está tocando y está buscando que esta mujer entienda y reaccione y le responde sin paño tibio, como decimos aquí. No le pasó la mano, le dijo directamente, pero amorosamente: bien has dicho, no tengo marido. La mujer le respondió eso: no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Le dijo: por fin has dicho lo que realmente cargas. Y la mujer ahora, todavía falta, señores, todavía falta paciencia misericordiosa, amorosa por ser mostrada en esta interacción. Cualquiera diría: wow, ya ahí sí fue. Esta mujer ya quebrantada cayó a los pies de Jesús llorando y le dijo: Señor, es cierto, pequé, pero ella hace lo que tú y yo hacemos muchas veces, cuando nuestro pecado es expuesto. En vez de lidiar con su culpa, trata de
irse por las ramas y evadir la voz de este que había dicho y había mostrado lo que había en su corazón. Y trata entonces de arrastrar a Jesús a una controversia religiosa. Ya que estamos hablando de mi adulterio, ¿qué tú dices de lo que dicen? ¿De dónde tenemos que adorar? No mire aquí, no mire aquí. Voltea para acá y mira aquí, Jesús, dime. Yo quiero saber a dónde debemos adorar. ¿Qué hubiéramos hecho tú y yo? Le hubiéramos dicho, no, espérate. ¿De qué tú estás hablando? Vuelve aquí. Jesús no hace esto porque ya él logró lo que quería. Ya la sacudió. Las puertas de su corazón se abrieron ya de par en par. Jesús sigue con la misma pregunta y la responde. Esto es realmente asombroso. Pero ella le pregunta, ¿dónde debemos adorar? ¿Si en este monte o en Jerusalén? Jesús entonces vuelve y la sorprende cuando ya le dice, mujer, ¿dónde? ¿Y desde cuándo eso importa? Y le responde entonces en el verso 21, estamos casi llegando a nuestro verso 23 y 24, no se asusten, es que comenzamos con el final, ya estamos casi terminando. 21 y 22 vemos a Jesús entonces que se acerca, que le dice y vuelve su atención hacia donde debe estar y le dice, mujer, y oigan esto, al él llamarla de esta forma, este es un término que es de cercanía, de cuidado. O sea, nosotros pudiéramos pensar como, mujer, no fue así que le dijo. Fue cuidadoso, amoroso cuando le dijo, mujer, cree lo que te digo. La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Y aquí vamos a ver el primer aspecto de la naturaleza de la adoración que Dios busca. Lo primero que Jesús le dice a esta mujer, necesitada, sedienta, es que la adoración no tiene que ver con lo externo, no tiene que ver con lo exterior. Por eso es que si nuestra concepción, nuestro concepto de adoración es lo que comenzamos mencionando al principio, que tiene que ver con los domingos, cuando nos juntamos, es una concepción muy incompleta y superficial. La adoración no es algo que nosotros hacemos intermitentemente los fines de semana en medio de semanas de vida regular. No, de lunes a sábado es la vida, lo que hacemos regularmente, trabaja, come, duerme. Había un drama que nosotros hacíamos cuando nos pintábamos la cara de blanco y hacíamos pantomima, todo lo que en algún momento fuimos víctimas. Tuvimos el privilegio de participar en alguno de los grupos de pantomima, nos recordamos de ese drama. Se llamaba así mismo, trabaja, come, duerme. De vez en cuando, diversión, pero después volvíamos, trabaja, come, duerme. A eso se puede reducir nuestra experiencia durante la semana. Pero no es esto lo que está diciendo Jesús. No se trata del lugar, no se trata de la forma, no se trata de un ritual. Ahora nos paramos, oramos, leemos una escritura, cantamos y después nos sentamos. No se trata de lo que sucede afuera. Y es lo que Jesús le está diciendo. Mujer, no es el lugar. No es lo de afuera. La adoración en primer lugar y fundamentalmente es algo que sucede en tu interior, en tu corazón, en tu hombre interior. Aquel que fue despertado por Jesús y por su obra. Aquel que recibe el agua que no se ve, que no se saca con un cubo,
que viene de la experiencia de haber tenido un encuentro verdadero con Jesús y haber bebido de Él, de su verdad, y haber recibido su Espíritu Santo y haber sido cambiado por Él. Claramente vemos aquí que es posible adorar equivocadamente, pensar que la adoración es un asunto de reunirse. Sí, adoramos cuando nos reunimos aquí, amén. Lo hacemos cuando escuchamos su palabra, cuando estamos atentos a lo que Dios ha dicho, cuando cantamos, estamos adorando, pero eso no se reduce a solo eso, la adoración. Y la verdad es que todos nosotros, de alguna manera, vivíamos antes adorando o de formas equivocadas o adorando a otros dioses o a otro Dios. Y esto es lo que, llegando a en el verso 23, Jesús nos dice, nos está mostrando, puede haber esto que se llama una adoración equivocada o mal dirigida. ¿Por qué? Porque Jesús dice en el verso 23, contrastando lo que acaba de decir en el verso 21 y 22, ténganlo pendiente, le dicen, ni en este lugar ni en Jerusalén, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Y ahí hay dos grupos, yo no sé si usted los está viendo, ¿sí o no? Sí, hay dos grupos, los que adoran en Samaria y en Gerizim, los que adoran en Jerusalén. Los de Gerizim adoran sin conocimiento, los de Jerusalén adoran con conocimiento. Pero vamos a ver algo ahí adelante, 23. Hablando de los dos, la respuesta de Jesús es esta. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores. Y aquí es que está el gran contraste. Los del verso 23 son verdaderos. Verso 21 y 22 no son adoradores, simplemente. Aquí hay un gran contraste. Jesús está moviendo la atención del don de lo exterior hacia la pregunta interior del cómo, en espíritu y en verdad. ¿Y de a quién? Al Padre. El énfasis de Jesús es este. Hay dos tipos de adoradores y puede ser que aquí hoy tú puedas estar en uno de estos dos tipos que no son verdaderos adoradores, y quiera el Señor que nosotros podamos con humildad arrepentirnos y ser llevados en convicción y venir delante de Él, reconociendo que sí necesitamos que el Señor nos haga entender la manera en la que Él nos llama a adorar. Y aquí Jesús está hablando cuando dice la hora viene y ahora es. Y esta expresión la podemos unir a lo que Jesús le dijo a la mujer un poco más atrás cuando le dijo, si conocieras quién está delante de ti. Ahora está delante de ti. Yo estoy aquí. Ya llegó esta hora de la que le está hablando. Hay un cambio, hay algo posible ahora para estos dos grupos. Estos dos grupos son los samaritanos en un lado que trataron ellos de imponer su propia forma de adoración. Ellos dijeron, Dios, no me importa lo que tú dices. Yo entiendo que la adoración es esto. Y trataron de definir aún a su propio Dios. Jesús le dice, ustedes están adorando lo que no saben. No hay verdad en su adoración. Su adoración está hecha a su propia imagen. Está hecha simplemente basada en su entendimiento corrompido, en su propia sabiduría. Romanos 1:21 dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios, dice, del Dios incorruptible, por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este es el primer grupo. Pero ahí hay otro grupo. Jesús dice, los de Jerusalén, los que tenían los pactos, las promesas, los que tenían la palabra de Dios, los que tenían el conocimiento, el Mesías prometido. Pero de estos, él dice, de estos tampoco, no son los verdaderos. ¿Por qué? Porque estos otros son aquellos que, teniendo el conocimiento de Dios, viven una espiritualidad superficial, religiosa, hueca, vacía. Eso podemos ser tú y yo, 20 años en la iglesia. Pero simplemente estamos siguiendo una forma, mostrando una fachada, y no hay realidad de Dios en nuestro interior. No adoramos en espíritu y en verdad, sino que somos, como dice Pablo en 2 de Timoteo, simplemente amadores de nosotros mismos. Estamos demasiado llenos de nosotros, complacidos con lo que la gente piensa de nosotros, con lo que proyectamos ser, y muy poco preocupados con lo que hay dentro. Estos son lo que Jesús mismo llamó diciéndole que son sepulcros blanqueados. Generación de víboras hipócritas que ponen cargas a los demás que ni siquiera ustedes mismos pueden llevar. Este es el segundo grupo, que son aquellos que tienen apariencia de piedad, allí mismo en 2 de Timoteo 3, pero niegan su poder, la eficacia de esta. Tanto los primeros como los segundos, al final están adorando en el altar de su propio yo. Se adoran a sí mismos, adoran otras cosas, siguen sus deseos, lo que les satisface a ellos mismos, y los unos como los otros están secos, muertos, y han caído en la condenación del diablo. Han pretendido ponerse ellos en el lugar de Dios, y entonces terminan siendo adoradores que no son verdaderos. Pero para aquellos hay un tercer grupo, verso 23. Como esta mujer que está delante de Jesús, a quien Jesús con amorosa paciencia la ha estado conduciendo para abrirle los ojos, para darle agua viva, para saciar su sed. Estos son los que Jesús llama, son verdaderos adoradores. Aquellos que cuando llega la hora, y esta hora es ahora, Jesús estaba allí, Jesús también está aquí. Estos responden al Evangelio de Cristo en el poder del Espíritu Santo y se convierten y se tornan de sus ídolos, de sus propios deseos, para servir al Dios verdadero, adorar al Dios verdadero. Primero Tesalonicenses 1 dice que nuestro Evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y con plena convicción. Verso 9 dice, y hay testimonio de cómo ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. El agua viva que Jesús nos da es el Evangelio que viene en poder y en el Espíritu para convencernos. Y Jesús está haciendo esto mismo. Finalmente, la segunda parte del verso 23 nos lleva a otro aspecto de la adoración. La adoración a Dios es una que brota de un corazón que ha sido saciado con el agua de vida que solamente Cristo puede dar. Y yo espero que hoy tu vida tenga ese testimonio. No importa si tal vez estás pasando por un tiempo de sequedad,
Puedes decir, sí, ya he probado del agua, ya mi sed fue saciada. Estoy necesitado como el siervo, como hemos estado repitiendo durante nuestras clases de vida espiritual. Hay vida, pero seguimos clamando como el siervo por las corrientes de las aguas. Pero en la segunda parte del verso 23 dice que estos adoradores, Dios ciertamente busca a los de este tipo, que se reconocen necesitados, que renuncian a lo que son sus propias ideas de quién es Dios y de cómo adorar, que renuncian a lo que es la fachada de la religiosidad. Estos adoradores, el Padre busca que le adoren. Y es que cuando nosotros hablamos de adoración, hermanos, estamos hablando de lo que estamos tratando de hacer en este pasaje es tal vez entender un poquito de algo que es tan vasto y que abarca todo el propósito y el plan eterno de Dios. La razón por la que Dios salió a redimir, puso en marcha el plan de redención, es para buscar adoradores en espíritu y en verdad. Este es el propósito y el plan eterno de Dios. La adoración verdadera, aceptable y espiritual es la razón misma por la que Dios buscó redimir. En espíritu interior de un hombre que ha sido despertado, en verdad, con el poder del Evangelio y el conocimiento de Cristo, convicción, con certidumbre. El que tú y yo adoremos a Dios es la razón por la que Cristo mismo vino. Es la razón por la que Dios creó los ángeles para que reunidos alrededor de su trono lo estén alabando hoy, como lo están. Pero también por la cual Dios redimió y está redimiendo a la humanidad, como te rescató a ti y me rescató a mí, para que tú y yo un día hagamos lo mismo. Que reunidos alrededor de su trono, le alabemos, le adoremos, tal como vemos en los pasajes de Apocalipsis, especialmente el capítulo 7, que habla de una gran multitud de toda lengua, de todo linaje, que estaba en pie delante del trono, delante del Cordero, clamando a gran voz. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero, y ahí todo el mundo, ángeles, ancianos, seres vivientes, la multitud se postra y adora delante de Dios diciendo amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estos adoradores Dios busca que le adoren. Cuando comenzamos leímos que Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y este es uno de los pasajes donde nosotros encontramos lo que han llamado como la divina necesidad. Cuando vemos que le era necesario hacer esto, había sido determinado desde la eternidad pasada que Jesús estuviera allí en ese momento, en ese lugar, para buscar a esta mujer despreciada, cargada, necesitada, para hacer de ella una verdadera adoradora. Al final Jesús se mostró claramente a ella como su Salvador, como aquel que ella necesitaba y sin saber estaba también esperando. Y finalmente ella pudo entender. Versos 25 y 26, la mujer del capítulo 4, la mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús ya por fin le dice: yo soy el que habla contigo. Yo soy el que habla contigo. Yo estoy aquí, el agua viva para saciar tu sed. Y ahí se acabó la conversación. Llegaron a donde tenían que llegar. Esta mujer inmediatamente sale corriendo
a decirle a todos en la ciudad: he hallado al Cristo, el Mesías prometido. Ustedes conocen muy bien el pasaje. Y tú y yo, si hemos sido hallados por Jesús, porque podemos estar en uno de estos grupos hoy. Podemos ser como la mujer samaritana, que aún están caminando en esta vida muertos de sed. Y Jesús hoy te dice: yo estoy aquí y te ofrezco agua. Así que si hoy estás siendo convencido por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Cristo, de que le necesitas, de que todavía tienes sed, hoy es el día que tú le digas a Jesús: dame de beber, Señor. Sacia mi sed. Haz de mí un verdadero adorador, que te adore en Espíritu Santo, en espíritu y en verdad. Hazme vivir, Señor. Dame vida. Pero tal vez ya tú has conocido al Señor. Entonces te tengo que decir que no hay nada que deba estar más presente en tu vida que ese deseo de estar de continuo adorando a tu Señor en espíritu y en verdad. No se trata de un día, no se trata de un ratito, no se trata de pasar un rato en la iglesia. Es que en cada cosa, desde que sale el sol hasta que se pone, como dice el salmista, el nombre de Dios sea alabado, adorado en tu vida, con tus pensamientos, con tus acciones, con tus deseos, como tú organizas tu agenda, a qué tú le asignas importancia. Que todo eso brote de la fuente que ya Jesús ha puesto en tu interior cuando te dio agua viva. Que eso sea lo que le dé forma a tu vida. Que se vea y que tú mismo lo veas. Es intencional, esto no sucede accidentalmente. Buscamos adorarle, que procuremos agradarle, como dice Pablo, sin importar lo que hagamos, que nosotros le seamos a Él agradable. Y en tercer lugar, y con esto terminamos, Jesús hizo algo que fue, a mí por lo menos me sorprendió. Luego de verdad pensar en esto de que necesitamos vivir para Dios, hay muchos versos que pudiéramos citar. Pablo mismo para mí es uno de los testimonios más hermosos de este deseo de agradar, de vivir para Dios. Cuando decía, yo estoy crucificado con Cristo, mi identidad está en la cruz, ahora todo lo que vivo lo vivo por la fe de Cristo, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Ya no me importa nada más, considero todo por basura, porque el tesoro, lo más preciado, por lo que vivo, mis fuerzas, mi tiempo, todos mis deseos, mis afectos, es ganar a Cristo. Pero Jesús entonces, cuando llegan sus discípulos, hace una tercera invitación, un tercer llamado, y yo quiero que nosotros también concluyamos, que nos llevemos esto en la mente. En el verso 34, los discípulos llegan a ofrecerle de comer a Jesús. Y Jesús le dice, no, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y ellos le dicen, wow, alguien le habrá traído de comer. Y aquí vemos entonces cuál fue la misión y de qué se trataba, la razón por la que Jesús estaba allí. Jesús lo dice claramente, dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Jesús estaba llevando a cabo la obra del Padre allí. ¿Qué estaba haciendo? Jesús fue a buscar a una. Mi comida, lo que me sostiene, lo que me empuja, lo que me impulsa es llevar a cabo la obra de aquel que me envió, hacer su voluntad. Y les dice a ellos, ¿no dicen ustedes, todavía faltan 4 meses y después viene la siega? Pero yo les digo, alcen sus ojos y vean los campos que ya están blancos para la siega. Hay muchas bandidas como esta esperando
a que alguien llegue y las busque. Y Jesús se los dice a aquellos que son sus discípulos. Te lo dice a ti, me lo dice a mí. Hoy Jesús te está diciendo, levanta tus ojos y mira, Santiago está blanco para la siega. Tu vecindario, tu trabajo, tu escuela, abre los ojos. Allí están los que muchos menosprecian. Están esperando que ahora tú vayas y que lleves la fuente que Cristo puso en ti y que salpique y alcance a aquellos que tienen sed. Oh Señor, ayúdanos. La obra del Padre es buscar verdaderos adoradores. Verso 23 lo dice. Estos el Padre los está buscando. Él no espera que ellos vengan. Él sale a buscarlos. ¿Cómo salió a buscarlos? Envió a su Hijo. Y Jesús estaba allí haciendo esto mismo. Jesús hizo eso mismo contigo, si le conoces. Jesús está haciendo eso mismo hoy aquí en medio nuestro. Hay agua de vida disponible. Ya no tenemos que vivir sedientos. Y también nos llama a que nosotros participemos de su obra y que salgamos a sí mismos a buscar a aquellos que están muertos de sed. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Oh Señor Jesús, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Señor, cuán hermoso es poder ver claramente la manera en la que, Señor, tú atravesaste la barrera que nos separaba, Señor. Te hiciste presente, viniste como uno de nosotros, Señor, para darnos, Señor, agua viva, para saciar nuestra sed, para cambiar nuestro interior, nuestra realidad, Señor, nuestra eternidad, nuestra identidad, para hacer de nosotros fuentes, Señor, que adoren al Padre. Señor, que nuestras vidas tengan la posibilidad de verse como un altar, Señor, donde de continuo, todos los días, en cada minuto, Señor, con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción, Señor, que nosotros tengamos la posibilidad de vernos como una expresión de adoración de tu gloria. De la misma manera que el Hijo es el resplandor de tu gloria, asimismo, Señor, tú quieres que tu gloria sea reflejada en nuestras vidas, Señor, como un acto continuo de adoración. Señor, que nosotros podamos ser adoradores, Señor, no adorar, no cantar a veces, Señor, sino que verdaderamente nuestra identidad, la forma de nuestras vidas, nuestra naturaleza, sea aquellos de verdaderos adoradores, que te adoran en espíritu, Señor, y en verdad. Señor, ayúdanos, enciende, Señor, ese amor por ti, Señor, ese impulso, eso que nos empuja a vivir para ti cada día más, Señor. Señor, que cada vez más renunciemos a lo exterior, a la fachada, oh Señor, a nuestras pretensiones, pero que también podamos crecer en el conocimiento tuyo, en tu verdad, Señor. Mientras crezcamos en esto, en el hombre interior, en la dependencia de tu Espíritu, en el conocimiento tuyo, Señor, cada vez seremos mejores adoradores, más verdaderos adoradores, Señor, que te adoren a ti en espíritu y en verdad. Señor, y que nosotros también podamos identificarnos, Señor, completamente con tu obra, Señor. Que hagamos lo que tú hiciste, Señor, que te desprendiste, te despojaste. Señor, y sin importar la inconveniencia o la dificultad, tú fuiste a buscar a aquellos que necesitaban, que estaban sedientos. Ayúdanos, Señor, muévenos a servirte, a adorarte, mientras servimos y adoramos y vamos a buscar a estos que te necesitan desesperadamente. Señor, ayúdanos. Señor, que ahora podamos adorarte con todo nuestro corazón,
que mientras cantamos, Señor, ahora al finalizar, que esta canción pueda ser una oración, Señor, que salga de lo profundo de nuestro ser, que llegue hasta el cielo, Señor, y que podamos ver la obra de tu Espíritu y de tu palabra transformando nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.